Hola, muy buenas a todos. Me llamo Fernando Guitar de la Lastra. Soy redactor de Anestesia y Reanimación del Hospital Universitario de la Princesa y voy a dar esta breve sesión sobre la fístula pancreática posoperatoria. Bueno, primero vamos a hablar del diagnóstico de esta patología y vamos a definirla un poco. La fístula pancreática se define como una comunicación anormal entre el ducto pancreático y otra superficie que puede ser bien la cavidad peritoneal o cualquier otra cavidad. ¿Cómo vamos a diagnosticar la fístula pancreática? Bueno, pues desde el año 2016 se revisaron los criterios del International Study Group for Pancreatic Fistula y se definió que para el diagnóstico de la fístula pancreática necesitamos una amilasa en líquido de drenaje abdominal por encima del triple del límite superior de normalidad en plasma, lo cual equivale a 450 unidades por litro, a partir del tercer día posoperatorio y un cambio clínico o terapéutico significativo en el paciente. De esta forma, bueno, podemos diferenciar bien la fístula pancreática de la fuga bioquímica. La fuga bioquímica consiste en cumplir este criterio de amilasa en el drenaje por encima del triple del límite superior de la normalidad en plasma, pero sin un cambio clínico o terapéutico significativo, que es la segunda parte del diagnóstico. Por tanto, se elimina esta entidad de fuga bioquímica que antes se consideraba como una fístula de grado A de esta clasificación y bueno, el motivo es que es clínicamente significante. Simplemente requiere vigilancia y ningún cambio en el manejo del paciente. Y la otra parte del diagnóstico es que la amilasa ya no es la amilasa plasmática ya no es un requerimiento para el diagnóstico, que antes sí que lo era. Debía ser más del triple de la amilasa plasmática y ahora simplemente es más del triple del límite superior de la normalidad en plasma. En cuanto a las pruebas de imagen, son importantes para el diagnóstico, pero no son fundamentales. Es decir, un escáner podría confirmarnos una fístula pancreática o incluso podría diagnosticar una fístula pancreática en aquellos pacientes en los cuales el drenaje no está siendo eficaz, por ejemplo, porque está mal posicionado, porque está obstruido y no tenemos débito, pero no es la base del drenaje de la fístula pancreática. La base del diagnóstico de fístula pancreática es la amilasa en drenaje y el cambio clínico terapéutico. De esta forma podemos definir las fístulas grado B y grado C, que son las fístulas clínicamente relevantes, ya que la fuga bioquímica, como hemos dicho, no es relevante clínicamente. Siendo la grado C la que requiere reintervención, fallo de órgano o muerte, y la grado B aquella que tiene cambios clínicos significativos. ¿Vale? También puede ser que requiere drenaje percutáneo, que sangran, que tiene una complicación hemorrágica, que tienen datos de fallo orgánico, etcétera. Por tanto, como hemos visto, el diagnóstico descansa principalmente en el drenaje y en la clínica. En cuanto al drenaje del paciente, el drenaje intraabdominal del paciente, se han publicado estudios contradictorios, ya que bueno, algunos autores consideran que el drenaje puede incluso ser un factor de riesgo para el desarrollo de fístula pancreática posoperatoria y abogan por el hecho de no dejar drenaje de forma rutinaria. Por lo tanto, bueno, aquí os traigo un estudio del año 2016 en el cual se comparó un grupo control en el cual se dejaba drenaje y un grupo experimental en el cual no se dejaba drenaje. Vieron que la mortalidad intrahospitalaria fue la misma en ambos grupos y que la tasa de reintervención fue no inferior en el grupo sin drenaje. Es decir, que parece que el drenaje únicamente aportaba complicaciones a estos pacientes. Además, las complicaciones asociadas con la fístula fueron mucho menos frecuentes en los pacientes sin drenaje. Estos autores proponen no dejar drenaje de forma rutinaria, ya que parece que aumenta las complicaciones y que no es necesario. Sin embargo, 2 años antes se publicó este estudio en el cual los autores tuvieron que pararlo debido a que la tasa de mortalidad en el grupo de pacientes sin drenaje era el cuádruple que en el grupo de pacientes con drenaje intraperitoneal. De forma que bueno, la evidencia es muy contradictoria y hay bastante discordia en este sentido en la comunidad científica. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos dejar un drenaje o no dejar lo que se hace actualmente? Bueno, pues actualmente lo que se opta es por una actitud intermedia. Es decir, se deja un drenaje en prácticamente todos los pacientes, pero se retira lo antes posible. De tal manera que tenemos pues, el beneficio del drenaje, que es poder diagnosticar una fístula si esta aparece, y al retirarlo lo antes posible, pues intentamos minimizar el posible papel de este drenaje como factor de riesgo del desarrollo de fístula, ya que bueno, no deja de ser un cuerpo extraño cercano a la anastomosis. Hay múltiples escalas que evalúan la calidad del parénquima pancreático.
Y básicamente se puede resumir en que el páncreas blando con un conducto de Wirsung pequeño tiene mucha más probabilidad de desarrollar una fístula que aquel páncreas duro con un conducto de Wirsung grande. Esto se debe a que un parénquima pancreático sano alrededor de la anastomosis pues es susceptible de necrosarse y por tanto causar una fístula, mientras que un páncreas duro y esclerosado ya es más difícil que se necrose y haga cambios anatómicos que favorezcan la fístula. Aquí he dejado un algoritmo sobre el manejo de los drenajes. En aquellos pacientes con un riesgo bajo o nulo, si no hay fístula en el día 3, se podría remover el drenaje, se podría quitar. En aquellos pacientes de riesgo intermedio, la amilasa en el día 1 posoperatorio nos sirve como predictor. Hemos visto antes que el diagnóstico de fístula solo se puede establecer en el día 3 del posoperatorio, ya que es lógico que haya amilasa en la cavidad peritoneal al principio, ya que se ha estado manipulando el páncreas, etcétera. Y no es hasta el día 3 que estamos seguros de que esa amilasa sea debida a una fístula y no a la propia cirugía. Sin embargo, una amilasa muy alta en el día 1 sí que es predictora de fístula pancreática en los próximos días, así como una amilasa baja es también predictora de que no habrá fístula pancreática en los próximos días. Por tanto, en aquellos pacientes que tengan una amilasa por debajo de 600, sin diagnóstico bioquímico de fístula pancreática en el día 3, también se podría quitar el drenaje, incluso siendo pacientes de riesgo moderado o alto. Y por el contrario, pacientes que tengan una amilasa en el drenaje en el día 1 mayor de 600 y o diagnóstico bioquímico de fístula en el día 3, deberíamos dejar ese drenaje y monitorizar al paciente, incluso hacer pruebas de imagen si es necesario. Respecto a las pruebas de imagen, también es interesante decir que hasta en un 10% de los escáneres de control que se hacen a los 6 días posoperatorios, hasta en un 10% de estos escáneres se encuentra una fístula que no se había diagnosticado con el líquido de drenaje, por lo tanto, tienen un papel no despreciable en esta patología. Cosillas así interesantes en cuanto a los drenajes. Bueno, pues en principio dos drenajes no han demostrado disminuir la incidencia de fístula pancreática posoperatoria respecto a un solo drenaje. Luego, el drenaje conectado a aspiración no ha demostrado disminuir la incidencia de fístula pancreática posoperatoria y retirar el drenaje al tercer día posoperatorio si la amilasa es menor de 5000 en el primer día posoperatorio en pacientes de riesgo bajo y moderado es una actitud aceptable también siempre que se cumpla que el débito del drenaje sea menor de 200 mililitros al día, que tenga aspecto seroso, que la amilasa sea menor del triple de la amilasa sérica, aquí sí que es amilasa sérica y no límite superior de la normalidad, y que tengamos una prueba de imagen reciente hace menos de 24 horas. Esto, al fin y al cabo son pacientes que con menos de 5.000 unidades de amilasa también podemos asumir que tienen un riesgo más bajo de fístula pancreática en el primer día posoperatorio, pero habría que esperar al tercer día para retirarlo, igual que hemos visto antes. Luego, en cuanto al débito del drenaje, ya hemos dicho que es un predictor de fístula pancreática en los primeros días y además un color rojizo podría sugerir degradación de enzimas pancreáticas, perdón, degradación de proteínas intraabdominales por las proteasas pancreáticas de las enzimas. Un flujo alto, más de 200 mililitros al día, y una amilasa de más de 1000 unidades al día durante los primeros días es también fuertemente predictivo de una fístula grado B con todas las complicaciones que conllevará. Es importante en estos casos de alto débito y amilasa de más de 1000 monitorizar y mantener el drenaje más allá del tercer día. Y luego la apariencia biliosa del drenaje no descarta una fístula, especialmente si las anastomosis están cercanas. Puede ser que tengamos una anastomosis hepático y una íntegra, pero al estar cerca de la anastomosis pancreático y 1, pues tengamos un débito de apariencia biliosa que en realidad está saliendo por la fístula pancreática. Una amilasa de más de 500 hemos dicho que se asocia con alta probabilidad de fístula, en concreto con un odds ratio de 3. Una amilasa por debajo de 600 se asocia con baja probabilidad y una piramidasa semiplasmática en los primeros días también se asocia con un ratio de 3 con una fístula pancreática, grado B o C, en los próximos días, a partir del tercero. Una proteína C reactiva de más de 20 a partir del día tercero también se asocia fuertemente a una fístula pancreática, con un ratio de 7. Y un escáner en el día 5 o 6 posoperatorio en caso de páncreas sanos, con que no tengamos diagnóstico de fístula por el drenaje, estaría indicado porque hasta un 10% de estos pacientes vamos a ver una fístula. Y en cuanto a las pruebas de imagen, pues fundamentalmente para diagnosticar una fístula o para confirmar el diagnóstico más bien, haremos un TAC abdominal con contraste, que va a confirmarnos la fístula pancreática. En esta prueba, pues por ejemplo, podemos ver aquí a la izquierda una anastomosis pancreatoentérica íntegra, mientras que aquí vemos esta línea negra, ¿no?, que nos indica de distancia con una colección
adyacente a la anastomosis y además una gastroparesia muy importante que pues probablemente será reactiva al proceso inflamatorio que está teniendo lugar aquí por las enzimas pancreáticas vertidas. Y bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento de la fístula pancreática. He traído este estudio que me parece muy interesante y muy ilustrador de un cirujano, John Cameron, del Hospital Johns Hopkins, que publica 2.000 cirugías de Whipple consecutivas que hace, en las cuales tiene una incidencia de fístula pancreática de 116 en las 1.000 primeras y 179 en las 1.000 segundas. Y luego publica cuántas de estas fístulas pancreáticas necesitan, para su tratamiento, necesitan cirugía, laparotomía. Y bueno, se ve que de las primeras 116 únicamente 5 necesitan reintervención y de las 179 segundas solo 7. Con lo cual, bueno, en la inmensa mayoría de los pacientes el tratamiento conservador es el tratamiento adecuado para los pacientes y suele ser suficiente. ¿Qué hacemos con las fugas bioquímicas? Esto que antes se denominaba fístula pancreática de grado A. Bueno, pues incluso se ha hablado, el actividad fundamental es vigilar. Incluso se ha hablado de dar el alta a los pacientes si cumplen una serie de criterios y retirar gradualmente los drenajes de forma ambulatoria, siempre que el flujo sea menor de 30 mililitros al día y vigilar el débito, sobre todo al introducir la nutrición. Y vigilar que no se convierta en una fístula de grado B o C, que ya sería clínicamente relevante. Cada vez tiende más a manejar de forma ambulatoria a estos pacientes si reúnen todos estos criterios que he dejado aquí apuntados, que básicamente van encaminados a evitar un sangrado arterial en el domicilio del paciente, que es la gran complicación de estas fístulas pancreáticas y que luego vamos a ver. Bueno, en cuanto al tratamiento conservador, que hemos dicho que es el de primera elección y la mayoría de las veces suficiente, de estas fístulas pancreáticas posoperatorias, pues el tratamiento básicamente es de soporte hasta que se cierra la fístula. ¿Y esto que engloba? Pues monitorización del paciente, análogos de la somatostatina, que eso lo veremos después porque está en controversia, soporte nutricional, que es muy importante, la antibioterapia, que la haremos en la grandísima mayoría de los pacientes, la drenaje percutánea de las colecciones o abscesos si tienen lugar, vigilar la hemorragia, que es la gran complicación de estas patologías, y si precisa, pues soporte respiratorio, circulatorio, etcétera, pues soportar los órganos que requiere el paciente. Un buen manejo de estas fístulas, conservador, permite que en 5 o 6 semanas se hayan cerrado el 90% de ellas. Y bueno, quería traer este estudio, el PORS Trial, que bueno, es un estudio holandés muy importante de que se publicó los resultados en 2022, que básicamente lo que hacen en este grupo de trabajo es aplicar unos algoritmos que luego veremos para tratamiento de la fístula pancreática posoperatoria. Incorporan 17 centros y ellos, su argumento era que, bueno, la diferencia de mortalidad que tienen en cirugía páncreas por fístula pancreática posoperatoria no es tanto por la incidencia de la fístula, sino por el diagnóstico temprano o no de esta patología y su tratamiento temprano. Entonces, bueno, ellos diseñan unos algoritmos y realizan 2 fases en cada centro. En la primera utilizan el tratamiento convencional de esta patología y en la segunda los algoritmos que han diseñado para el tratamiento y analizan estas variables. Obtienen una reducción significativa en casi todas, vamos, prácticamente todas las variables que analizan, que son el sangrado que requiere reintervención, fallo orgánico y no mortalidad a los 90 días. De forma que, bueno, demuestran que estos algoritmos son útiles para el tratamiento de las fístulas pancreáticas posoperatorias. Estos son los algoritmos que utilizaron ellos. Existe incluso una aplicación para el teléfono móvil que los incorpora y que bueno, simplemente se va respondiendo sí y no a las preguntas que te plantea y te responde, ¿no? Las preguntas que se planteaban los investigadores cada día era primero si estaba indicado hacer un escáner, si estaba indicado iniciar el tratamiento antibiótico, si estaba indicado iniciar el tratamiento de la retirada de los drenajes y luego evaluaban el escáner y en función de los resultados le evaluaban con el radiólogo y decidían si estaba indicado iniciar antibioterapia o si estaba indicado drenar. Y bueno, pues son unos algoritmos muy sencillos, ¿no? Que con criterios clínicos y analíticos se contestan, aunque es verdad que, por ejemplo, a veces dejan a criterio del médico responsable la realización del escáner, pero por lo demás son simplemente criterios clínicos analíticos que son fáciles de aplicar. En cuanto a la monitorización de estos pacientes, pues bueno, lo que vamos a tener es una salida de secreciones pancreáticas a la cavidad peritoneal
y esto pues va a producir una inflamación local con datos clínicos de laboratorio y de imagen. Datos clínicos, pues vamos a ver dolor abdominal, ilio, vamos a ver cambios en el drenaje, flujo del drenaje, la piel peridrenaje que se irritará también por las secreciones, fiebre, disnea y taquicardia. En las pruebas de laboratorio pues veremos esta respuesta inflamatoria, aumento de la PCR, leucocitosis, incluso disminución de la hemoglobina en caso de que haya hemorragias. Y en cuanto a la imagen, pues haremos un escáner con contraste y fase arterial ante la mínima duda de cambios en la clínica del paciente. Y bueno, en la primera semana posoperatoria de los pacientes de alto riesgo estaría indicado. Como ya hemos dicho, a veces los drenajes no drenan adecuadamente las secreciones pancreáticas y en un 10% podemos tener unos drenajes normales y ver la fístula en una prueba de imagen. Si hay anastomosis vasculares también estaría indicado para evaluar la permeabilidad de las mismas y si hay nuevos eventos, pues como ya he dicho, hacer un escáner. Incluso hablan de en aquellos pacientes que evolucionan favorablemente realizar escáneres periódicos de control, aunque bueno, no hablan del tiempo y de la periodicidad de estos escáneres. En cuanto a la nutrición, es fundamental. Un paciente que no tiene un estado nutricional adecuado nunca va a cerrar una fístula pancreática. Por tanto, es vital asegurar al menos el 80% de los requerimientos de energía para acelerar el cierre de la fístula y disminuir el riesgo de complicaciones. Hay un debate sobre la dieta absoluta, ya que bueno, parece que la nutrición artificial disminuye las secreciones pancreáticas con respecto a la dieta oral. He traído este estudio de un grupo de trabajo japonés que bueno, daban a los pacientes ya diagnosticados de fístula en el día 6 posoperatorio daban una papilla de arroz versus mantener la nutrición parenteral de forma indefinida, ¿no? Hasta que se pudiera quitar, hasta que cerrase la fístula. Vieron que las secreciones pancreáticas aumentaban brevemente durante un corto periodo de tiempo, de forma significativa, pero que el ratio de cierre de la fístula, la incidencia acumulada, se iba disminuyendo, ¿no? Y las fístulas iban cerrando a una velocidad bastante similar en ambos grupos. Por tanto, bueno, otras cosillas así a recalcar. La dieta oral es más factible con anastomosis pancreático-yeyunales que pancreático-gástricas, ya que en las anastomosis pancreático-gástricas la nutrición oral aumenta más el débito de drenaje que en las pancreático-yeyunales. Y cuando hay distensión gástrica, estaría indicado hacer dieta absoluta, en este caso sí, y poner una sonda nasogástrica. Sobre todo cuando la anastomosis es pancreático-gástrica, ya que, bueno, estamos forzando la anastomosis al distender el estómago. Si no tolera la vía oral, que sería lo ideal, pues lo indicado es hacer nutrición enteral por encima de la parenteral. En este otro estudio se ve un poco la velocidad de cierre de las fístulas y cierran efectivamente más rápido con nutrición enteral que con nutrición parenteral. Ya sabemos que la nutrición enteral tiene muchos beneficios, ¿no? Favorece el trofismo de las células del epitelio intestinal, disminuye la translocación bacteriana, disminuye la tasa de hilio, etcétera. Y bueno, de rutina la yeyonostomía no ha demostrado beneficios para hacerla así de forma rutinaria en todos los pacientes tras cirugía de páncreas. En cuanto a los análogos de la somatostatina, su uso se basa principalmente en este metaanálisis que bueno, es casi significativo, pero analiza 7 estudios muy heterogéneos entre sí y la verdad que finalmente no tiene diferencias significativas en el ratio, en la velocidad en la que se cierran las fístulas en los pacientes con análogos de la somatostatina. Entonces, pues bueno, podrían tener más sentido en fístulas con un flujo medio de 200 mililitros al día y evaluando si son eficaces. Es decir, si el débito disminuye más de un 50% en 48 horas. Habría que intentar evitar en este periodo de 48 horas otras medidas que pudieran alterar el débito del drenaje. Entonces, bueno, al final es una práctica que es centro dependiente y algunas pautas, el octreótido intramuscular 100 microgramos cada 8, la somatostatina intravenosa 6 miligramos cada 24 y en el reótido intramuscular 30 miligramos cada 24 horas. Son pautas de 12 días de duración. Y bueno, en cuanto al cuidado de los drenajes, pues deberíamos vigilar el débito, la milasa y el estado de la piel. No se recomienda el lavado ni la irrigación y hay que vigilar el débito. Un color marrón gris indica sobreinfección, que es muy frecuente, ya que al final se vierten pues contenido entérico, ¿no? Infectado a la cavidad abdominal. Un color verde indica una fístula biliar asociada y si es hemático, pues habría que vigilarlo a diario porque es súper importante que luego vamos a ver que puede haber hemorragias pequeñas que pueden preceder a hemorragias masivas secundarias de la fístula pancreática. En cuanto a la gastroparesia, es una complicación súper frecuente que ocurre en más del 50% de los pacientes con fístula pancreática posoperatoria y se debe pues a varios factores. Primero, a la disminución de la motilidad tras resección del duodeno, piroespasmo por denervación durante la cirugía,
pero el principal es la inflamación que ocurre en la pared gástrica en el hecho de la cirugía, pues al tener ahí secreciones pancreáticas con enzimas, ¿no? Que son proteolíticas y que inflaman la pared del estómago. El tratamiento de la gastroparesia pues se basa en asegurar la nutrición, usar procinéticos, el que tiene más evidencia es la eritromicina, por vía intravenosa parece que es más eficaz y a dosis de antibióticos, es decir, entre 300 y 750 miligramos cada 8 horas. Estaría también indicado drenar las colecciones y descartar otras causas de la gastroparesia, ¿no? Pues hacer una prueba de imagen para que no haya otro proceso, otra infección distinta a la fístula que la esté causando. He dejado por aquí los grados de fístula pancreatic, de gastroparesia, perdón, que bueno, básicamente se define como una necesidad de sonda nasogástrica más de 4 días y en función de cuántos días se requiera, pues se definen los grados de gastroparesia. Desde el punto de vista infeccioso, lo más frecuente es que tengamos un foco abdominal, obviamente, ¿no? Tenemos ahí un vertido de secreciones a la cavidad abdominal que estarán seguro infectadas. Y bueno, también se pueden desarrollar colangitis ascendentes, pero sobre todo colecciones y abscesos perianastomosis. Muy importante para tratar esas colecciones o abscesos, drenarlos, de forma que tenemos un control del foco, prevenimos la daño vascular por erosión de los vasos por las secreciones pancreáticas y además obtenemos muestras para cultivo. Este drenaje se puede hacer por parte de la radiología intervencionista de forma endoscópica o por el cirujano, colocando un drenaje ya retirado. En esta imagen que he traído se puede ver cómo existe una colección, ¿no?, cercana a la anastomosis y que incluso se extiende por el trayecto por el que lleva el drenaje. Y bueno, pues estaría, en este caso, sería aceptable volver a recolocar el drenaje de forma traumática, manualmente, ¿no?, a ciegas, e intentar drenar esta colección. La cirugía para drenar estas colecciones se asocia a más fallo orgánico que el drenaje percutáneo y se plantea solamente en casos de foco incontrolable o sepsis. En cuanto a lo infeccioso, bueno, pues como ya hemos comentado, casi todos los pacientes van a requerir tratamiento antibiótico y bueno, pues los criterios para iniciarlo ya los conocemos, ¿no? Temperatura más de 38 grados y medio, parámetros analíticos como la proteína C reactiva, procalcitonina, etcétera, alterados y sobre todo el estado clínico del paciente. Estaría indicado iniciar el tratamiento de amplio espectro, adecuado a la ecología del centro y obtener una muestra tan pronto como sea posible para poder desescalar. No está establecida la duración en la literatura y bueno, se hace en función de la clínica y la analítica. Aquí os he traído los algoritmos del estudio Porch, lo que ellos evaluaban para iniciar el tratamiento antibiótico y tanto de la clínica y la analítica como del escáner. Aquí también he traído una tabla sobre los antibióticos que más se utilizan. Como digo, he adaptado la ecología al centro, pero bueno, parece que esto al fin y al cabo es una peritonitis secundaria con abscesos nosocomiales y por tanto los gérmenes que vamos a cubrir fundamentalmente son gram negativos. Y bueno, también no olvidar nunca el riesgo de infección por cándida y por hongos en pacientes con una perforación digestiva. Sí, por tanto necesitaremos cubrir con fluconazol normalmente. Aquí he dejado un pequeño resumen que engloba un poco todo lo que hemos dicho, ¿no? En la fístula grado A es prácticamente vigilar y en la de grado B todo el tratamiento conservador que hemos explicado. Y ya para ir acabando, pues hablaremos un poco de la hemorragia en estos pacientes. El sangrado posoperatorio ocurre entre un 4 y un 8% de los pacientes y deberíamos distinguir entre el sangrado precoz y el tardío. El precoz ocurre antes de las 48 horas y suele ser o bien un sangrado muy grave que requiere reintervención por un fallo técnico durante la cirugía o un sangrado leve que normalmente se debe a una pequeña hemorragia en la línea de grapas o en algún vaso parietal endoluminal o un pequeño vaso, ¿no?, que suele autolimitarse y por tanto podríamos simplemente observar. Más complicadas son las hemorragias tardías que ocurren más allá de las 48 horas, con una mortalidad de hasta el 50% y que en más de 2/3 se asocian a fístula pancreática posoperatoria. Entonces, bueno, estas hemorragias se deben a que las secreciones pancreáticas erosionan los vasos del lecho quirúrgico, causando erosión y pseudoaneurismas en los mismos que finalmente se rompen y causan hemorragias masivas de extrema gravedad. Es muy importante recalcar que se suelen ver en el TAC alteraciones antes de que ocurra esta hemorragia masiva y que nos lleva a hacer un escáner antes de que ocurra esta hemorragia masiva. Bueno, pues aparte del control de la fístula, si hay una pequeña hemorragia que se exterioriza por el drenaje o que se anemiza ligeramente el paciente, eso es indicación de hacer un angiotac de forma urgente, ya que hasta en un 30% de estas hemorragias masivas hemos tenido antes una pequeña hemorragia centinela que, pues eso, ¿no?, ha anemizado al paciente un poco, ha exteriorizado por el drenaje y que se ha autolimitado.
Entonces, minimizar esta hemorragia es un error, ya que puede verse seguida de una catástrofe. Aquí he dejado un pequeño esquema de las hemorragias posoperatorias en estos pacientes y un dibujito donde bueno, pues vemos los principales puntos de sangrado, fundamentalmente la arteria gastroduodenal, el muñón de la arteria gastroduodenal y también la arteria hepática y bueno, también las anastomosis y otros puntos de sangrado, pero fundamentalmente la arteria el muñón de la gastroduodenal y la arteria hepática. Aquí he traído unas pruebas de imagen que se ven, ¿no? Podríamos hacer. Supongamos que hemos visto una pequeña hemorragia en nuestro paciente que es autolimitado, hacemos un escáner y nos encontramos con esto, ¿no? Adyacente a la colección de la fístula pancreática vemos un pseudoaneurisma que esto en cualquier momento, ¿no? Pues se puede romper y causar una hemorragia muy importante. Y aquí a la derecha pues una arteria hepática también, ¿no? Adyacente a la anastomosis que está con una morfología irregular, un poco arrosariada y que está erosionada pues por las enzimas pancreáticas que la están rodeando. En estas hemorragias el tratamiento endovascular es eficaz en el 70-80% de los casos, aunque a veces se precisan varios procedimientos, entonces bueno, no es descabellado dejar el introductor y repetir un TAC a los días de control. Este tratamiento endovascular no tiene menor mortalidad que el tratamiento quirúrgico, pero sí que tiene menor morbilidad, ya que bueno, pues no se manipula la anastomosis y hay menos riesgo de dañar las asas. Y si se puede embolizar, lo indicado sería embolizar, y si no se puede, pues se coloca un stent, aunque es más difícil y luego se precisa la antiagregación para evitar su obstrucción. Por tanto, bueno, como conclusiones, vigilar estrechamente el drenaje y retirarlo lo antes posible, que el tratamiento de conservador es en el 90% de los casos suficiente. Fundamental el soporte nutricional de la antibioterapia, valorar siempre la dieta oral, se puede dar dieta oral en otros pacientes de forma precoz y no hay sin detrimento, ¿no? Del cierre de la fístula, y los análogos de la somatostatina no tienen evidencia. Vigilar de forma activa la hemorragia tardía, no menospreciar nunca una anemización o un sangrado que se exterioriza por el drenaje. Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias y espero que haya sido útil.